Vamos con las noticias de la semana, del 8 al 15 de junio. Vamos con la parte de economía primero. Tenemos, número 1, la inflación en Estados Unidos alcanzó el 4.2%, un máximo en 3 años. Dato clave del IPC de mayo, sumó un 4.2 interanual desde el 3.8% en abril y sumó 0.5 mensual. La energía subió aproximadamente un 23.5 interanual por principalmente la guerra en Irán. Y específicamente la gasolina sumó un 40.5% interanual claramente. Y el Departamento de Trabajo señaló que la energía representó más de un 60% de aumento mensual del IPC Core 2.9%. Es el nivel más alto desde abril de 2023. Tenemos publicado el 10 de junio de 2026, menos de 48 horas respecto a la ventana de recolección. ¿Okay? Países del 17 afectados. Estados Unidos directo arrastra a todos vía la decisión de la Fed del 17 de junio y al dólar. El ciudadano común, la gasolina y los alimentos suben. Tomate, por ejemplo, 32%, lechuga 25%, café un 17,5% y el 77% de los estadounidenses dice que sus ingresos no siguen el ritmo de la inflación. Solo el 23% dice que sí. Según la encuesta de la CBS de Nueva York, 2.069 adultos realizada el 13 al 15 de mayo de 2026. O sea, esos son los datos de esta encuesta. 2.068 adultos, que bueno, es una muestra un poco pequeña, la verdad. Tenemos la Fed estrena un nuevo presidente que se llama Kevin Warsh, elegido específicamente por Donald Trump, precisamente para bajar la tasa de interés, justo cuando la inflación obliga exactamente a no bajarla. El mercado ya asigna un 70% de probabilidad de una subida antes de final de año. La herramienta de Warsh no puede reabrir un estrecho minado. Básicamente, lo de bajar la tasa de interés con el nuevo presidente de la Fed creo que no se va a poder para Donald Trump. El Banco Central Europeo sube tasas por primera vez desde 2023. Toda la eurozona, Alemania, Francia, Italia, etc. Datos clave, por ejemplo, más 25 puntos básicos, tasa de depósito a un 2.25, efectivo el 19 de junio. Inflación de la eurozona de mayo, el 3.2%. Energía sumó un 10.9% y el core se sitúa en 2.5%. El Banco Central Europeo proyecta una inflación media del 3% en 2026 y recorta el crecimiento a 0.8%. Luego, publicado el 11 de junio de 2026, menos de 48 horas. Países afectados, países del G7 afectados. Alemania un 2.7%, Francia un 2.8%, Italia un 3.3%. Miembros del G7 de golpe. 3 miembros del G7 de golpe. Para el ciudadano común, las hipotecas y el crédito de consumo más caro. El mercado descuenta 2 a 3 subidas más este año. El Banco Central Europeo sube la tasa para frenar la inflación causada por un estrecho cerrado en Medio Oriente que ninguna tasa de interés puede reabrir. Lo hace mientras la economía de la eurozona se contrajo un 0.2% en el primer cuatrimestre. Castiga a una economía que ya está en el suelo, golpeada, y esta inflación de manual, básicamente. Que es, si no me equivoco, desempleo y inflación al mismo tiempo. Isabel Schnabel llegó a advertir que la inflación podría llegar al 4% antes del final de año, parecido a Estados Unidos. El recibo de luz británico sube un 13%, aproximadamente un $221 por año, desde julio. La Ofgem sube el precio
CAP de un 13% para julio. Septiembre del 1641 a 1872 por año. Hogar tipo dual. Comparación. Bueno, esto no importa. Países del G7 afectados, específicamente Reino Unido. La dinámica energética es paralela a la eurozona. Para el ciudadano común, el hogar medio paga 221 euros más al año por calefacción, electricidad, por una guerra a miles de kilómetros en contadores de prepago. Ok. Ofgem rebajó simultáneamente el supuesto de consumo típico, reflejando around 7% less. Pero 4. El Banco de Canadá mantiene un 2.5% mientras el PBI se contrae y los aranceles del 0 al 50% siguen. Del acero al 50% continúa. Datos clave. Tasa mantenida en 2.25%, quinta vez seguida. El PBI en el primer cuatrimestre disminuyó un 0.1%. La inflación se sitúa en 2.8%. En abril el desempleo se sitúa un 6.5% a un 7%. Y la tasa preferencial congelada en 4.5%. Esto fue publicado el 10 de junio del 2026. Hace menos de 48 horas. País del G7 afectado, específicamente Canadá, por la guerra comercial y los aranceles estadounidenses del 50% al acero y al aluminio canadiense. Canadá extendió sus propias medidas el 3 de junio. Hipotecas variables congeladas, ni alivio ni castigo, empleos perdidos en sector golpeados por aranceles y bueno, poco más. McLean admite estar atrapado en un dilema: economía débil más inflación. Alta es a la vez, perdón. Canadá es un gran exportador de petróleo, así como el shock de Hormuz le sube el ingreso nacional mientras castiga a los consumidores en la gasolinera. El país gana y pierde con el mismo barril. Esto, bueno, está pasando en todos los países que son petroleros. Todos pagan la gasolina más cara, pero las empresas petroleras hacen más dinero. Eso es así. Número 5. El yen se hunde a 160,5 yenes por dólar. La inflación mayorista japonesa alcanzó el máximo en 3 años. Y aquí tenemos el dato clave. Se sitúa el yen a 165,5 yenes por dólar, el mínimo desde julio de 2024. Precio de producción, el PPI de mayo sumó un 6.3% interanual, el máximo desde marzo de 2022. Precios de importación sumaron un 25.5%. Ok. Esto fue publicado entre el 11 y el 12 de junio de 2026. Los países del G7 afectados son Japón directamente, Estados Unidos, el par de USD JPY, que es el dólar yen. Ok. Para el ciudadano común, las importaciones se vuelven más caras. Japón depende del petróleo importado. Ingresos reales de los hogares negativos. Sí, básicamente los países asiáticos son los más golpeados con todo este tema del estrecho de Hormuz, pero hace bastante tiempo vienen golpeados. Y bueno, justamente esto afecta muchísimo su moneda, ¿no? Todo el tiempo necesitan más dinero para comprar la misma cantidad de gasolina. Siguiente. Número 6. La OCDE recorta el crecimiento global. Advierte de esta inflación por el shock energético. El crecimiento global recortado a 2.8% en 2026, desde el 3,4% que en 2025 se preveía. En escenario de disrupción prolongada, caería un 2.1%. La inflación del G20 aproximadamente a un 4% en 2026. Estados Unidos un 2%, la eurozona un 0.8%,
Canadá 1.2%, Reino Unido 0.9% y Japón con reservas. Esto fue publicado el 3 de junio. Y bueno, los países del G7 los afecta a todos. Para el ciudadano común, menor crecimiento igual a menor empleo y salarios reales estancados. La OCDE alerta que el empleo es peor para hogares con alta proporción de gasto en energía y alimentos. O sea, los más afectados son los que más consumen gasolina y alimentos. Pues, la mayoría, ¿no? Tenemos ángulo, la OCDE titula su informe Bajo presión y atribuye la resiliencia que queda al Strong AI Relative Investment, Production and Trade. Inversión, producción y comercio ligado a la IA. Los centros de datos, que a su vez encarecen la electricidad, porque consumen como bestias los centros de datos, encarecen la electricidad de los hogares. La electricidad en Estados Unidos subió aproximadamente un 6% en un año por su demanda. El motor de la economía es también una de las causas de las facturas más caras. Número 7 y último por el tema de la economía. Francia lanza la cumbre del G7 sobre desequilibrios globales, con un superávit chino récord de fondos. Dato clave. El superávit por cuenta corriente de China, un récord de 735.000 millones en 2025, de 423.9 millones en 2024. O sea, un aumento de unos poco más de 200.000 millones de dólares. Según la State Administration of bueno, no importa, perdón. SAFE o SAFE, Macron califica los desequilibrios de insostenibles. Cumbre de Evian del 15 al 17 de junio. Esto empieza mañana. Países del G7 afectados, pues Estados Unidos con déficit crónico, no es nada nuevo. Francia, Alemania, Italia, Europa, digamos, con inversión débil y todos como anfitriones participantes. Para el ciudadano común, las tensiones comerciales se traducen en aranceles e inflación importada. El ciudadano paga la factura de los desequilibrios, pues como siempre sucede. Los mínimos de finanzas del G7, los ministros de finanzas del G7 acordaron acción coordinada contra los desequilibrios. El mismo mes en que cada banco central del G7 va en una dirección distinta. El Banco Central Europeo sube, la Fed espera, el Banco de Japón sube y el Banco de China mantiene. La cumbre se movió un día para no chocar con el cumpleaños de Trump. Ok. Evian, famosa por su agua embotellada, alberga la cumbre en plena crisis del precio del petróleo. Y la voy a estar siguiendo a la cumbre del G7. Y esto fue todo con la parte de la economía. Son las noticias de la IA del 9 al 15 de junio, si no me equivoco. Correcto, del 9 al 15 de junio. Vamos a ver. La empresa que pierde plata por cada dólar que gana. Perdió 1.22 dólares por cada dólar que ganó en el trimestre, o sea que perdió mucho dinero. Acaba de pedir salir a la bolsa por $1 billón de dólares. Por $1 billón, que ya se confunde uno. Bueno, hoy te cuento cómo la inteligencia artificial pasó de corregir tu ortografía a valer más que la economía de varios países juntos, mientras que silenciosamente se queda con nuestro trabajo. Bueno, todo va a estar bien, tranca, no pasa nada. Vamos a ver, primero vamos con el bloque número 1, que es OpenAI sale a la bolsa. OpenAI, la dueña de ChatGPT, decidió que ya está grande para vivir de inversores privados. Ya está grandecita ya como para estar viviendo de los pobres inversores privados. El 8 de junio de 2026 presentó su papeleo confidencial S1 ante la SEC, apuntando a una valuación que podría llegar al $1 billón. Detalle incómodo, quema unos 27.000 millones
y pierde plata por cada dólar que factura. Pues eso es ya típico en cualquier empresa de IA, la verdad. Es como pedir una hipoteca millonaria mostrando como ingreso que le debo a todos, pero tengo muchos seguidores. Y muchos usuarios, principalmente. Un analista dijo que está valuando para un resultado de monopolio que todavía no existe. Que está valuada para un monopolio que todavía no es. O sea, pagas por un futuro donde la empresa promete que los... promete con los dedos cruzados. Ok. Bloque número 2. Anthropic también, ¿por qué no? Una semana antes, su rival Anthropic hizo lo mismo. Anthropic presentó su salida a bolsa el 1 de junio con una valuación de 965 mil millones de dólares. Si me preguntas a mí, mucho más razonable que lo de OpenAI y lo de SpaceX. Analogía. A ver. Dos restaurantes que todavía no sirven el plato principal peleándose por quién pone la mesa más cara. Sería eso lo que está pasando. Será la primera vez que muestran ingresos y márgenes reales en público. Traducción, por fin sabremos si el emperador tiene ropa o no. Probablemente tenga una remera nada más. Número 3. Apple llega tarde y trae a Google de niñera. Tras 2 años de un Siri que apenas pone alarmas, Apple prometió redención. En el WWDC del 8 de junio, presentó Siri AI, un asistente rehecho. El detalle, funciona con Google Gemini por debajo. Perdón, ok. Apple pagaría unos 1.000 millones al año por un modelo de Gemini de 1.2 billones de parámetros. No, en vez de utilizar DeepSeek, ¿no? Ay, Apple está muy atrás en la carrera, de verdad. Es como presumir tu cocina gourmet mientras pides la comida al delivery del vecino. Vamos a ver. El jefe de software de Apple se burló de las empresas que hacen IA por hacer IA, corriendo IA de otra empresa. La ironía también es multi-app. Número 4. La regulación que existía hasta que dejó de existir. A ver, Colorado iba a tener la primera ley de IA real de Estados Unidos, con derecho a apelar decisiones que tomó un algoritmo sobre ti. Iba a entrar en vigencia el 30 de junio de 2026, pero el 14 de mayo el gobierno firmó una versión recortada que la postergaba hasta el 1 de enero de 2027 y elimina el deber de prevenir la discriminación algorítmica. Esto habría que ver bien de qué se trata. Pusieron el cinturón de seguridad justo antes de chocar. Decidieron que mejor el año que viene. Ok, y el remate. Mientras tanto, el Congreso Federal, hay un borrador de 269 páginas que sigue trabado en comisión. La ley va más lenta que Siri buscando el Wi-Fi. Y tenemos el trabajo donde quedó. A ver, todo este dinero tiene que salir de algún lado. ¿Adivina de dónde? A ver, los despidos tech llegaron a 142.000 en 2026, con empresas rentables como Meta, Amazon, Oracle, recortando para financiar 700.000 millones en infraestructura de IA, o sea, centros de datos. Pero el empleo de programadores menores de 26 cayó casi un 20% en 2024. Desde 2024, perdón. Ok. La empresa compró una máquina carísima y para pagarla nos despide a nosotros, que la íbamos a usar. El propio CEO de Anthropic avisó, la mayoría no sabe que esto está por pasar. Suena loco y la gente no lo cree. Tranquilizador, ¿no? Ok. Viendo que viene de quien vende las máquinas. Vamos con las noticias de cripto de la última semana. Bitcoin bajó aproximadamente un 51% desde máximos históricos.
Bueno, técnicamente seguimos teniendo Bitcoin, solamente que vale pues la mitad. Ok, hoy repasamos la semana de donde Wall Street huyó. El profeta del nunca vender vendió. El proyecto que te escaneaba la mano perdió 36 millones y la SEC decidió que ahora sí le importan las criptos. Vamos con el resumen. Bloque número 1. Bitcoin y la fuga de los ETF. Los ETF eran la prueba de que los grandes creían en Bitcoin. Durante un año metieron miles de millones. Del 15 de mayo al 3 de junio, 13 días seguidos de salidas por 4.4 mil millones. Y Bitcoin cayó a 61.300, un 51% debajo del máximo histórico que se marcó en $126.000. Ok, es como esos amigos que juran que van a tu fiesta, traen regalos durante un año y la primera señal de que llueve se van todos juntos. Ok. Bloque número 2. Saylor parpadeó. Michael Saylor se convirtió nunca vendas tu Bitcoin en religión. Básicamente estuvo repitiendo eso por años. Su empresa acumuló 843.706 unidades de Bitcoin y vendió 32 Bitcoin, unos 2.5 millones, para pagar un dividendo. Primera venta en 4 años. Días después, insinuó que volvería a comprar. A ver, esto es básicamente que el esquema estaba por romperse y tuvieron que traicionar su propia regla de nunca vendas tus Bitcoin, pero no hay más opciones. La verdad, están demasiado apalancados como para seguir pidiendo plata prestada, básicamente. Es un vegano limitante que come una salchicha en la esquina oscura. Ahí los dejo nomás. Número 3. Humanity Protocol y la mano que no se salvó. Humanity Protocol te escanea la mano para probar que eres humano. Rival de WorldCoin, que lo hace pues con el ojito. Levantó 50 millones de inversores. Les robaron unas llaves privadas, de esto no tenía idea, y drenaron 36 millones. El token H cayó de 67 centavos a 5 centavos, un 82% en horas. El ladrón sigue minando tokens nuevos para vender más, según CoinDesk y CryptoTimes, perdón. Contrataron el mejor sistema biométrico del mundo para la puerta de entrada y dejaron la llave de la caja fuerte debajo del tapete por un email phishing, supuestamente. Te pedían la palma de la mano para verificar que eres humano. El hacker presuntamente norcoreano, básicamente le echan de culpa a todos los norcoreanos con temas de ciberseguridad. No mostró la mano y entró igual. Eso es nada, es triste. 4. Los puentes que se caen. Para mover para mover cripto entre blockchains usas puertas. Bloquean tu token en una cadena y lo recrean en la otra. En 2026 ya van 340 millones robados en 14 exploits de puentes. El más grande fue de Kelp DAO, de 296 millones. Número 5. La SEC, ahora sí. Durante años, la industria peleó contra los reguladores. El sueño era que el gobierno lo dejara en paz. El 2 de junio, la SEC puso a los activos digitales como su objetivo regulatorio. Número 1 hasta 2030. La Clarity Act tiene 50 a 60% de chances de aprobarse antes de las midterms, antes de las elecciones de medio término. Y así cerramos la semana. Bitcoin a mitad de precio, desde máximos históricos. El profeta que nunca iba a vender sus Bitcoins vendió. Y el proyecto de las manos que perdió 36 millones por un email de phishing.
las puertas siguen cayéndose, los puentes siguen cayéndose, los reguladores por fin llegaron a la fiesta junto cuando se acabó la bebida. Vamos con el bloque de la programación. Buenas noticias, ya no necesitas saber programar, y la mala noticia es que el malware tampoco. Esta semana, más de 1500 paquetes de Arch Linux se llenaron de virus. Mientras tanto, la mejor herramienta de código del mundo se volvió gratis, justo cuando GitHub decidió empezar a cobrar por respirar. Hoy vemos que la industria que automatiza tu trabajo no logra automatizar su propia seguridad. Y bueno, vamos. Bloque número 1. Atomic Arc. El Arc de Linux, en Arch Linux, hay un repositorio comunitario, el AUR, donde cualquiera sube scripts para instalar programas. Cuando un creador abandona su paquete, otro puede adoptarlo. Entre el 9 y el 12 de junio, atacantes adoptaron paquetes huérfanos y los infectaron. Empezaron 400 y terminaron en más de 1500. El malware roba credenciales y se esconde como un rootkit. Es como si en tu edificio cualquiera pudiera quedarse en el departamento del vecino que se mudó solo por llenar un formulario. Y ese alguien instala cámaras de seguridad en todas las habitaciones. Uy, se cayó. Bueno. Número 2. Open Code. Durante años, las mejores herramientas de IA para programar fueron de pago, como por ejemplo Cursor, Copilot, Cloud Code, etc. Cloud Code llegó al puesto 1, 160.000 estrellas en GitHub y 7.5 millones de desarrolladores activos al mes. El agente open source más usado jamás. Y este es Open Code. Ok. Bloque número 3. Copilot al taxímetro. Copilot es una suscripción fija pagada que pagabas y usabas sin pensar. Desde el 1 de junio, este mismo mes, cambió a cobro por uso. Un crédito vale 1 centavo y pagas por todo lo que consumes. Esto es en la época en donde las mayores empresas todavía no se han puesto a hacer esto. Y bueno, si tú eres un consumidor de sus aplicaciones, si ellos mismos no lo están empezando a hacer, y evidentemente mucha gente ya está dejando de usar Copilot, no hay opción. No. Yo pagaba el paquete de $10, pero bueno, definitivamente ya no lo pago más. Bloque número 4. NPM, el campo minado de siempre. NPM es un gestor de paquetes de JavaScript. Lo usa literalmente medio internet. Todo el mundo usa NPM. Dato real, el 1 de junio detectaron paquetes maliciosos infiltrados en servicios de red de Red Hat Cloud. 418 comentarios en Hacker News. Y la fuente es Hacker News Daily. Bloque número 5. La mitad del código ya no es tuyo. La IA dejó de sugerir líneas y ahora escribe módulos enteros. A inicios de 2026, el 51% del código en GitHub fue generado o asistido por IA. El 85% de los devs ya usan estas herramientas. Hasta Karpathy dice que escribe código a mano quedó atrás. La fuente es AI Corner. Y como cierre tenemos: la IA escribe la mitad del código, no necesita saber programar y las herramientas son casi gratis. El futuro de la programación ya está aquí. Pero tranquilo que todo está bajo control. Con 1500 paquetes infectados. Dios mío, no puede ser. Bueno, dale like a este video si te gustó. Voy a empezar a hacer videos semanales de noticias de la semana. Y conforme vayan pasando los días, voy a ir publicando alguna que otra noticia importante. Los 4 bloques que siempre vamos a tener
va a ser economía, cripto, inteligencia artificial y programación, que son los 4 temas que más me interesan. Hasta la semana que viene.